Cuando Carla levantó su copa y dijo el nombre de Óscar en lugar del mío, sentí que algo moría dentro de mí. No era ira, era algo más frío. Acababa de pasar 14 horas al día durante 3 meses asegurándome de que su revisión trimestral de infraestructura no fuera un desastre. Óscar ni siquiera podía escribir DAQUE correctamente en sus correos electrónicos. Todos aplaudieron. Yo me quedé allí, con un trozo de plástico de envolver pegado a mi muñeca por guardar las sobras del pastel de celebración, sonriendo como un maldito accesorio mientras mis 9 años de experiencia eran entregados a un analista de 26 años que pensaba que Amazon Web Services era simplemente algo sofisticado en la nube. Permíteme retroceder. Soy Pedro, tengo 47 años y he sido el director senior de infraestructura en esta empresa de tecnología, durante 9 años. Mi esposa, Raquel, siempre decía que me preocupaba demasiado por el trabajo. Resulta que tenía razón, pero no en el sentido que ella quería decir. Había quemado esas jornadas de 14 horas, me había saltado la ceremonia de graduación universitaria de mi hijo Luis, incluso me perdí el partido de campeonato de la liga infantil de mi sobrino por este despliegue de infraestructura, el que se suponía que modernizaría toda nuestra pasarela de pagos y protocolos de seguridad. El que se habría estrellado y quemado sin alguien que realmente entendiera las cadenas de certificados de capa de Sakit seguros y los flujos de autenticación de la interfaz de programación de aplicaciones. Pero cuando llegó el momento del ascenso, Carla eligió al joven Óscar, el chico que en nuestra última reunión de equipo preguntó si DAQUE era solo una virtualización sofisticada. El mismo chico que necesitó que le explicara las configuraciones básicas del cortafuegos. Óscar, que tenía una maestría en administración de empresas y exactamente 18 meses de experiencia técnica real, conduje a casa esa noche en silencio. Ni siquiera mi lista de reproducción habitual de rock clásico, solo el sonido de mi intermitente marcando el tiempo como un metrónomo lento y sarcástico. Llegué a casa, le di un beso de buenas noches a Raquel e hice lo que cualquier director de infraestructura racional haría. Abrí mi portátil y empecé a planificar. Primero, revisé el organigrama de nuevo, buscando mi nombre. Nada. Ni siquiera estaba en la lista de colaboradores clave del proyecto que yo, en esencia, había diseñado por mi cuenta. Luego abrí nuestro archivo de Slack y busqué el hilo donde Carla había escrito, no podría haber hecho esto sin ti, Pedro. Eso fue hace 3 semanas. Luego busqué la marca de tiempo de cuando se finalizaron los nuevos roles. 2 días después. Ella lo sabía. Ya había tomado su decisión mientras yo trabajaba turnos de 16 horas para salvar sus cifras trimestrales. Había estado en esta empresa durante 9 años. ¿9? Había presenciado 3 reorganizaciones completas, sobrevivido a 2 intentos de adquisición e incluso me ofrecí voluntario para mudarme a Guadalajara durante 1 año para arreglar un colapso de infraestructura regional que estaba desangrando dinero. Nunca incumplí una fecha límite, nunca fallé, nunca pedí la gloria. Simplemente me presentaba y hacía que otras personas parecieran competentes. Carla una vez me dijo que yo era la columna vertebral que mantiene este lugar en funcionamiento. Aparentemente, se refería al tipo que finalmente reemplazan con algo más brillante y barato. Pero esto es lo que pasa con ser la columna vertebral durante 9 años. Sabes exactamente dónde están todos los puntos de presión. No me enojé, no golpeé nada, no envié correos electrónicos pasivo-agresivos. En cambio, caminé a la cocina, me serví un vaso de tequila y abrí un nuevo documento titulado Estrategia de salida. 5 puntos, sin sentimientos, solo hechos. Porque cuando has estado sosteniendo la infraestructura durante casi una década, entiendes los sistemas, y cada sistema tiene dependencias. El lunes después de la celebración y el teatro corporativo, envié un correo electrónico a Recursos Humanos diciendo que necesitaba unos días para descomprimirme después del ciclo de entrega de alto estrés. Lo aprobaron en 1 hora, probablemente asumiendo que volvería renovado y listo para entrenar a Óscar en los sistemas que yo había construido desde cero. Pobre suposición. En cambio, comencé a construir mi paracaídas. Hice una cafetera, abrí un documento en blanco y empecé a trazar la anatomía de mi partida como si fuera un plan de proyecto, porque eso es exactamente lo que era. Hice una lista de cada sistema que mantenía personalmente, cada proveedor que tenía mi información de contacto directo, cada solución alternativa no documentada que había implementado para evitar fallos críticos durante el cuarto
trimestre cuando la dirección se negó a aprobar recursos adicionales. Los certificados de capa de Sakit Seguros que renovaba manualmente cada 90 días. Las claves de la interfaz de programación de aplicaciones que estaban vinculadas a mis tokens de autenticación personales. Los procedimientos de respaldo que existían solo en mi cabeza porque la documentación lleva demasiado tiempo. Para el segundo día, tenía algo que parecía un plan de recuperación de desastres para una empresa después de un ciberataque, excepto que la brecha iba a ser mi ausencia. No quería venganza. No del tipo mezquino de quemarlo todo. Quería consecuencias. Del tipo con el que no se puede negociar ni endulzar. Del tipo que aparece en los informes trimestrales y en las violaciones de los acuerdos de nivel de servicio de los proveedores. Quería que Carla viera exactamente lo que había desechado, envuelto en un lazo de documentación impecable y profesionalismo a toda prueba. Compilé el documento de traspaso más completo en la historia corporativa, capturas de pantalla anotadas de cada sistema crítico, enlaces a documentación en línea para procedimientos que había estado prometiendo escribir durante años, un cronograma de 90 días con alertas de mantenimiento del sistema marcadas en rojo. Incluso incluí una guía detallada explicando que contratistas eran más propensos a desaparecer si no se les trataba con la combinación exacta de respeto técnico e incentivos financieros. ¿Pista? Ambos desaparecerían en el momento en que se dieran cuenta de que no había un ingeniero senior respaldándolos. Luego vino mi obra maestra, una carta de renuncia tan profesional que podría haber sido utilizada como plantilla en una escuela de negocios. Agradecí a la empresa por las oportunidades de crecimiento. Le deseé al equipo un éxito continuo. Expresé una gratitud genuina por todo lo que había aprendido sobre la infraestructura empresarial y el liderazgo de equipos. Y luego, enterrado en el párrafo final como una bomba de tiempo envuelta en cortesía, adjunté un hipervínculo a la cláusula 7.4b de la enmienda de mi contrato. La cláusula que Carla había aprobado y olvidado. La cláusula 7.4b nació en una sala de conferencias con luces fluorescentes parpadeantes y un marcador seco que tuve que agitar solo para terminar de firmar. El año pasado, cuando me pidieron que extendiera mi puesto otros 18 meses sin un ascenso, me opuse. No en voz alta, no dramáticamente, sino quirúrgicamente. No pedí más dinero. No exigí un mejor título. Pedí una simple adición a mi contrato, protección legal si alguna vez decidía irme. Se presentó como una red de seguridad estándar para roles técnicos senior. Si renuncio con toda la documentación de cumplimiento y los procedimientos de traspaso adecuados, decía la cláusula, cualquier interrupción operativa que ocurra después de 48 horas es responsabilidad de la empresa, no del empleado que se va. Carla asintió como si entendiera exactamente lo que quería decir, pero pude ver que sus ojos se ponían vidriosos con la terminología legal. Lo firmó sin leer la letra pequeña. La clásica jugada de un gerente. Les encanta la idea de la responsabilidad hasta que tienen que ser responsables. La cláusula permaneció inactiva durante meses, acumulando polvo digital en el sistema de archivos de recursos humanos hasta ahora. Cuando presenté mi renuncia a las 7:58 de la mañana de ese lunes, el temporizador de la cuenta atrás comenzó, 48 horas. 2 días hábiles para reasignar adecuadamente todo lo que yo gestionaba o aceptar la plena responsabilidad de lo que viniera después. Y basándome en el hecho de que mi nombre todavía figuraba como contacto principal en cada sistema crítico, sabía que no habían reasignado absolutamente nada. A las 8:04 de la mañana, recibí un correo electrónico de Carla con el asunto, espera, ¿qué? Sin puntuación, sin saludo profesional, solo una gerente dándose cuenta de que había estado conduciendo sin haber revisado si había gasolina en el tanque. No respondí. Ya no estaba enojado. Era eficiente. Verás, lo curioso del lenguaje legal es que la gente o lo usa como un arma o lo ignora por completo. Carla era definitivamente de los segundos. Su capacidad de atención para cualquier cosa que involucrara cumplimiento o indemnización era tan larga como la comprensión de Oscar de los protocolos de seguridad de red. Había contado con eso cuando enterré mi póliza de seguro en la subsección 7.4b. El primer instinto de Carla fue reenviar mi renuncia al departamento legal. La respuesta de pánico estándar. Respondieron en 1 hora con una copia escaneada de la enmienda de mi contrato firmada, resaltada en amarillo, con la propia firma de Carla en la parte inferior.
Puedo imaginar su cara cuando lo vio. Esa risita nerviosa que hace cuando se da cuenta de que acaba de caer en una trampa que se preparó con meses de antelación. No hizo ningún anuncio público, pero el silencio era revelador. Normalmente, cuando alguien se iba, había un mensaje de despedida para toda la empresa deseándole lo mejor en su próxima aventura. Para mí, nada. Ni siquiera un acuse de recibo para todos, solo un vacío donde debería haber habido cortesía profesional. No me importaba porque ya no era su empleado. Lo que lo hizo hermoso fue que había seguido todos los protocolos al pie de la letra. No hubo ni un solo atajo, ni artimañas vengativas. Mi documentación de traspaso podría haberse publicado como una guía de mejores prácticas. Cada fecha de vencimiento de los certificados de capa de Sackett Seguros estaba documentada. Cada ruta de escalada de proveedores estaba trazada. Cada programa de mantenimiento que yo gestionaba personalmente tenía notas detalladas con marcas de tiempo y procedimientos de respaldo. Tenían los planos. Simplemente ya no tenían un ingeniero. Y según la cláusula 7.4b, no les debía ni un minuto más de mi experiencia. Carla probablemente pensó que cedería. Que me sentiría culpable por irme con todos esos sistemas críticos pendiendo de un hilo. Que algún vestigio de lealtad a la empresa se activaría y ofrecería unos días de transición solo para que las cosas siguieran funcionando sin problemas. Pero ese es el problema fundamental con gerentes como Carla, confunden la lealtad con la dependencia. Son dos cosas completamente diferentes. La lealtad se gana a través del reconocimiento y el respeto. La dependencia es lo que sucede cuando dejas que una persona se vuelva insustituible porque es más fácil que construir sistemas adecuados. Durante 9 años, habían elegido la dependencia sobre la inversión. Ahora, estaban a punto de aprender la diferencia. Pasaron exactamente 47 horas y 18 minutos para que la primera luz roja de advertencia apareciera en el panel de monitoreo de la infraestructura. El certificado de capa de Sackett Seguros para nuestra pasarela de pago principal, el que yo había estado renovando manualmente cada 90 días porque la automatización lleva demasiado tiempo implementarla, expiró silenciosamente a las 11:47 de la noche del martes. Para las 9:30 de la mañana del miércoles, la mitad de nuestras integraciones de interfaz de programación de aplicaciones estaban arrojando errores de autenticación. El canal de Slack etiquetado Alertas Sistema de repente tenía 12 hilos nuevos y contando, con mensajes como: está caída la conexión de Conecta para alguien más, y la pasarela de mercado pago devuelve errores 403. ¿Está relacionado con la transición de Pedro? Yo no estaba allí para leerlos, pero Jaime del equipo de redes, uno de los pocos tipos que realmente entendía lo que yo hacía, me hizo capturas de pantalla de algunos momentos destacados. El pánico comenzaba a extenderse desde los canales técnicos a los hilos de gestión. Nadie sabía cómo arreglarlo porque el tipo que iban a traer para absorber las responsabilidades de Pedro, ni siquiera había empezado todavía. Aún esperando su autorización de seguridad. No había recibido sus credenciales de acceso. No tenía privilegios de administrador para el sistema de gestión de certificados, los paneles de la interfaz de programación de aplicaciones de los proveedores o los servidores de autenticación, de respaldo. Habían programado su almuerzo de bienvenida antes de haber programado su acceso al sistema, pero claro, esa era definitivamente mi emergencia por resolver. A las 10:22 de la mañana, mi teléfono vibró con un correo electrónico de Carla. Asunto, pregunta rápida. La audacia era casi impresionante. Hola, Pedro. Situación extraña. ¿Alguna posibilidad de que recuerdes el token de autenticación de respaldo para la pasarela de pago? Parece que algo pudo haber expirado durante la noche. Me quedé mirando ese mensaje durante un minuto completo. No porque estuviera enojado, sino porque era una validación tan perfecta de todo lo que había predicho. Carla, en pleno modo de crisis, todavía no podía admitir que me necesitaba. Era solo una pregunta rápida sobre una situación extraña. Abrí mi carpeta de enviados y encontré la línea exacta que había escrito en mi carta de renuncia, enterrada en la página 4 bajo la sección de cumplimiento, todas las credenciales de autenticación, calendarios de renovación y procedimientos de acceso al sistema están documentados en el apéndice de según la cláusula contractual 7.4b. No estoy autorizado a proporcionar soporte técnico adicional después de la renuncia aceptada. Copié esa respuesta palabra por palabra y le di a enviar.
Sin hola, Carla. Sin que espero que esto ayude. Solo la cláusula, solo las reglas, solo el límite profesional que había trazado con tinta negra hace 18 meses. No respondió, pero 2 horas después, recibí un mensaje de LinkedIn de Mónica, una gerente de proyectos de nivel medio que apenas conocía. Hola, Pedro. No estoy segura de si te has enterado, pero estamos teniendo algunas dificultades técnicas. Carla dice que es solo un fallo temporal. Fallo temporal. Así es como siempre lo llaman hasta que el flujo de ingresos se detiene y los auditores de cumplimiento comienzan a hacer preguntas. Pero para entonces, ya no es un fallo. Es un espejo que les muestra exactamente lo que habían estado ignorando mientras yo mantenía todo funcionando. Entre bastidores. La demostración trimestral a proveedores estaba programada para las 11 de la mañana en punto de ese jueves. Una presentación crítica para 2 socios importantes con un valor combinado de 48 millones de pesos. En contratos anuales, NubeSync Sistemas y Conecta Datos Soluciones. Ambas eran empresas con las que había estado trabajando durante más de 3 años para construir integraciones personalizadas de la interfaz de programación de aplicaciones que hacían que sus servicios se conectaran sin problemas con nuestra infraestructura. Carla había estado promocionando esta demostración durante semanas. Usaremos esto para asegurar las renovaciones de contratos y discutir oportunidades de expansión, anunció durante nuestra última reunión de equipo. Este equipo de infraestructura está listo para mostrar lo que hemos construido. Por equipo de infraestructura, se refería a quienquiera que quedara después de que yo me fuera. Cancelaron la demostración 18 minutos antes de la hora de inicio. La primera representante de proveedores, Jessica de NubeSync, me envió un correo electrónico confundido después. Hola Pedro, hemos oído que hubo algunos problemas técnicos en tu empresa hoy. ¿Todo bien? Estábamos deseando ver el nuevo panel de monitoreo que mencionaste. Ese panel de monitoreo, el que había pasado 6 meses construyendo a medida para mostrar métricas de rendimiento en tiempo real en ambas plataformas de proveedores. El que requería mis credenciales personales de la interfaz de programación de aplicaciones para autenticarse con sus sistemas. El que Oscar probablemente ni siquiera podía pronunciar correctamente, y mucho menos operar. No le respondí a Jessica, pero sabía lo que realmente estaba preguntando. ¿Dónde está el tipo que generalmente dirige estas presentaciones técnicas mientras los gerentes asienten y toman notas? Lo que Carla olvidó o nunca entendió fue que nuestros contratos con proveedores no se basaban en exhibiciones opcionales. Estaban estructurados en torno a demostraciones técnicas obligatorias con puntos de referencia de rendimiento específicos. El lenguaje del contrato era cristalino. Las revisiones trimestrales de integración de sistemas deben ser realizadas por el arquitecto de infraestructura, designado registrado con una demostración en vivo de las métricas de funcionalidad acordadas. Ese arquitecto designado, mi nombre, mis credenciales, mi responsabilidad personal. No fue el ego lo que puso mi nombre en ese contrato, fue la arquitectura. Cuando negociamos estos acuerdos por primera vez hace 3 años, insistí en la responsabilidad directa. Necesitan ver que alguien con autoridad técnica real está comprometido a hacer que esto funcione, le dije a nuestro equipo legal. Carla había sonreído y lo llamó de excelente gestión de relaciones. Ahora, esa cláusula de gestión de relaciones era una bomba de tiempo con una mecha de 48 horas. La noticia comenzó a filtrarse por canales extraoficiales. Jaime me envió un mensaje a mi teléfono personal preguntando si sabía cómo restablecer los portales de autenticación de los proveedores. Un ingeniero junior publicó en un servidor privado de Discord que habíamos configurado, preguntando si alguien recordaba los procedimientos de respaldo para los sistemas de monitoreo de la interfaz de programación de aplicaciones. No los recordaban. Incluso si de alguna manera hubieran obtenido acceso. Las canalizaciones de integración se basaban en scripts personalizados que yo había escrito a lo largo de años, de prueba y error. Los paneles de monitoreo que rastreaban el rendimiento del sistema se autenticaban a través de tokens, vinculados a mis cuentas de desarrollador personales. Los procesos de respaldo automatizados que evitaban la pérdida de datos durante el tráfico pico se programaban, a través de trabajos que expiraban junto con mi acceso a la empresa. Sin atajos, sin soluciones alternativas, ninguna cantidad de resolución de problemas en pánico podría reemplazar 3 años de construcción de relaciones e implementación técnica. Pasé esa mañana de jueves en mi terraza con mi portátil abierto,
tomando café mientras observaba cómo se desarrollaba su crisis a través de migas de pan digitales. Notificaciones de proveedores sobre intentos de conexión fallidos, mensajes de Slack sobre problemas de autenticación temporales, invitaciones de calendario marcadas como urgente, revisión de infraestructura, se necesitan soluciones alternativas. No había soluciones alternativas. Y la parte hermosa era que nada de esto tenía por qué suceder. Si hubieran planeado mi transición correctamente, seguido la documentación que proporcioné, o incluso me hubieran mantenido involucrado el tiempo suficiente para transferir adecuadamente las relaciones con los proveedores, esa demostración habría salido perfectamente. Los contratos se habrían renovado. Carla se habría llevado el crédito por una gestión de infraestructura impecable. En cambio, silencio de radio de dos socios importantes que probablemente se preguntaban si nuestra empresa podía cumplir con sus compromisos técnicos. A los sistemas no les importa la política de la oficina o las decisiones de promoción. Solo les importa si la persona con las credenciales correctas aparece cuando es necesario. Y por primera vez en 9 años, esa persona no estaba allí. Carla siempre tuvo talento para empaquetar desastres en jerga corporativa. El correo electrónico que envió a toda la empresa esa tarde fue una obra maestra de la desviación. Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado en varios componentes de la infraestructura y agradecemos su paciencia durante este periodo de optimización. Se proporcionarán actualizaciones a medida que avance el trabajo. Mantenimiento programado. Periodo de optimización. El correo electrónico se leía como algo que una firma de relaciones públicas escribiría después de una filtración de datos. Todo eufemismos y lenguaje tranquilizador que no decía absolutamente nada sobre la situación real. Pero Carla cometió un error crítico con ese correo masivo. Lo envió a toda la empresa, lo que significa que llegó a todos, incluidas las personas que sabían exactamente lo que realmente estaba sucediendo. 3 minutos después de que su mensaje llegara a la bandeja de entrada de todos, un ingeniero de backend respondió accidentalmente a todos con una simple pregunta. ¿Alguien sabe cómo acceder a la consola de gestión de certificados de capa de Sakit Seguros? A eso le siguió un desarrollador junior preguntando. ¿O al panel de la interfaz de programación de aplicaciones del proveedor? Creo que estaba vinculado a las credenciales de inicio de sesión de Pedro. El hilo explotó a partir de ahí. Un analista de seguridad quería saber sobre las copias de seguridad de la configuración del cortafuegos. Alguien de cumplimiento preguntó sobre el sistema automatizado de informes de auditoría. Otra persona mencionó que el monitoreo de la pasarela de pago mostraba alertas rojas en todos los indicadores de estado. Luego llegó el mensaje que dejó todo muy claro. Alguien de finanzas, probablemente sin darse cuenta de que estaba respondiendo a toda la empresa. ¿Tenemos autorización actualizada para la cola de procesamiento de pagos de proveedores? Los desembolsos trimestrales están programados para mañana. Todo visible, todo con marca de tiempo, todo creando un rastro de papel digital que mostraba exactamente cuán desprevenidos estaban para mi ausencia. Las respuestas se detuvieron después de eso, pero el daño estaba hecho. No daño técnico, sino daño legal, porque alguien en el departamento de cumplimiento, benditas sean sus almas portadoras de portapapeles, estaba monitoreando las comunicaciones de la empresa en busca de indicadores de riesgo relacionados con las interrupciones de la infraestructura. Y según la cláusula 7.4b, si las dependencias del sistema no resueltas desencadenaban fallas operativas posteriores a la partida, se debía presentar una evaluación de responsabilidad interna en un plazo de 10 días hábiles. La cláusula no era solo un lenguaje protector para mí, era un foco de atención dirigido directamente a las decisiones de la dirección. Imaginé al equipo de cumplimiento sentado en su tranquila oficina de esquina, leyendo esos mensajes de responder a todos como migas de pan que llevaban directamente al escritorio de Carla. No necesitaron investigar. El equipo de ingeniería había documentado la crisis en tiempo real, públicamente, con marcas de tiempo. Mientras tanto, yo no dije nada. No respondí al caos. No reenvié capturas de pantalla a antiguos colegas. No publiqué nada en las redes sociales. Simplemente guardé el hilo de correo electrónico en una carpeta etiquetada Documentación de fallo operativo, seguro en caso de que alguien intentara reescribir la historia más tarde. ¿Y Carla? Se quedó en silencio. Sin correos electrónicos de seguimiento. Sin mensajes de control de daños.
Sus comunicaciones corporativas se detuvieron por completo, probablemente porque el departamento legal le había aconsejado que cualquier cosa que dijera podría terminar en esa evaluación de responsabilidad. 3 días después de que las fallas del sistema alcanzaran una masa crítica, el pánico finalmente rompió la barrera del departamento de adquisiciones. Recibí un mensaje de voz a las 6:51 de la tarde del viernes. Hora perfecta para ignorar todo. Era Amanda de gestión de proveedores, su voz con esa tensión especial reservada para las personas que acaban de darse cuenta de que sus cifras trimestrales estaban a punto de evaporarse. Hola Pedro, hemos marcado 2 entregables importantes como no conformes y que potencialmente nos exponen a sanciones financieras significativas. ¿Podrías devolvernos la llamada lo antes posible? Traducción: el dinero está desapareciendo y no tenemos idea de cómo detener la hemorragia. Esos 2 entregables eran la base de nuestros contratos de proveedores más grandes. Nubesin requería informes mensuales de integración de sistemas generados a través del panel de monitoreo que yo había construido. Conecta Datos necesitaba certificaciones de rendimiento trimestrales que solo podían producirse a través de llamadas a la interfaz de programación de aplicaciones autenticadas con mis credenciales de desarrollador personales. Ambos contratos tenían cláusulas de penalización que hacían que los pagos dependieran de la funcionalidad verificada del sistema dentro de plazos específicos. Incumple la fecha límite, pierdes el dinero. Incúmplela por más de 10 días, pagas sanciones financieras por incumplimiento de los compromisos técnicos. Sin acceso, sin verificación, sin dinero y potencialmente, sanciones significativas por no cumplir con las obligaciones contractuales. Pero eso no fue lo que hizo la situación verdaderamente cara. Fue la carta que llegó el lunes por la mañana del departamento legal de Nubesin, entregada por correo certificado a nuestra oficina corporativa. Si los requisitos de informes de integración de sistemas no se cumplen y la conformidad no se demuestra para el final del día hábil del miércoles, invocaremos la cláusula 12.7c relativa a las fallas en la entrega técnica y buscaremos recursos contractuales, incluida la recuperación de pagos. En lenguaje sencillo, entreguen lo que prometieron o devuélvannos todo lo que les hemos pagado este año, más las penalizaciones. Carla intentó llamarme directamente esa tarde, 3 veces. Dejó mensajes de voz que comenzaron siendo profesionales y se volvieron progresivamente más desesperados. Para el tercer mensaje, abandonó por completo la jerga corporativa. Pedro, sé que las cosas no terminaron bien, pero realmente necesitamos hablar. Podría haber algunas oportunidades para trabajar juntos en esta transición. No contesté. No lo necesitaba porque para el martes por la mañana, mi empresa de consultoría ya había respondido con una propuesta de servicio formal. Soluciones de Infraestructura Sánchez, SADCB. 3 páginas con membrete. Alcance detallado del trabajo y precios de recuperación de sistemas de emergencia. 2.5 millones de pesos por 5 días de restauración de infraestructura in situ y gestión de relaciones con proveedores. Pago por adelantado, no negociable. Había pasado la tarde del domingo investigando las tarifas del mercado para consultoría técnica de emergencia. Los arquitectos de infraestructura senior con experiencia en relaciones con proveedores y autorizaciones de seguridad facturan entre 25.500 y 68.000 pesos por día por trabajos de recuperación de crisis. Con 2.5 millones de pesos por 5 días, me estaba cotizando en el extremo superior, pero dentro del rango del mercado. Más importante aún, era exactamente lo que cuesta la recuperación de infraestructura de emergencia cuando despides a la única persona que sabe cómo funciona todo. No respondieron de inmediato. El orgullo es una medicina cara. Y Carla probablemente pasó 48 horas intentando todas las soluciones posibles, llamar a antiguos contratistas que habían trabajado conmigo, contactar a los equipos de soporte técnico de los proveedores que cortésmente explicaron que solo podían trabajar con el administrador de cuenta designado, pedirle a Óscar que descifrara sistemas que nunca antes había visto. Pero cada hora de retraso encarecía la situación. La fecha límite de Nubesin era el miércoles. La certificación trimestral de Conecta Datos vencía el jueves. Cada fecha límite incumplida desencadenaba penalizaciones financieras crecientes que hacían que mi tarifa de consultoría pareciera calderilla. El miércoles por la tarde, recibí la llamada. No de Carla, sino de Amanda de Adquisiciones,
Probablemente porque el departamento legal había desaconsejado dejar que la gerente que creó este desastre manejara las negociaciones. Pedro, nos gustaría discutir tu propuesta de consultoría. ¿Estarías disponible para una breve conversación? Breve conversación. Como si 9 años de conocimiento institucional pudieran reconstruirse en una llamada telefónica. Expliqué que mis compromisos actuales con clientes requerirían un retraso de 2 semanas antes de que pudiera asumir nuevos proyectos. A menos que, por supuesto, quisieran discutir tarifas aceleradas para disponibilidad inmediata. Tarifas aceleradas, 3.3 millones de pesos. Tómalo o déjalo. Lo tomaron. La ironía final llegó 6 meses después, enterrada en la página 12 del Manual del Empleado actualizado de la empresa. Sección 7. Protocolos de gestión de transición. Todas las transiciones de roles técnicos senior deben seguir los procedimientos de traspaso documentados según los requisitos de cumplimiento de la cláusula 7.4b. Sin atribución, sin explicación, solo una frase estéril en área al corporativo, anidada entre las políticas de vacaciones y las directrices de informes de gastos. La cláusula que había negociado en esa sala de conferencias parpadeante se había convertido en política permanente de la empresa. Ahora, cada nuevo empleado recibe formación sobre la documentación de transición adecuada. Cada partida requiere procedimientos detallados de traspaso de sistemas. Cada gerente aprende sobre las implicaciones legales de una planificación de sucesión inadecuada. Imagino a algún recién graduado de una maestría en administración de empresas leyendo esa política durante la orientación, pensando que es solo otro requisito burocrático, sin saber que provino de un tipo que se fue sin dramas, sin quemar puentes, simplemente ejecutando una separación profesional perfecta. Pueden actualizar sus organigramas, cambiar la marca de sus espacios de oficina, contratar consultores para reconstruir lo que yo solía mantener. Pero no pueden borrar la lección que les enseñé sobre la diferencia entre lealtad y dependencia. Algunos de nosotros no hacemos ruido cuando nos vamos. Simplemente dejamos el plano detrás, integrado en el propio sistema, tan permanente como la infraestructura.